Y en ese sentido, hemos estado compartiendo en distintos lugares esto que hoy nos ayuda mucho a pensar y a replantear el trayecto, pero también a replantear la forma de acompañar el trayecto por parte de nosotros en la escuela normal como formadores. Y hemos estado insistiendo en que es necesario, así como nos señalabas, maestra, que a reaprender a trabajar por competencias. En el caso de un formador también va a requerir que desaprenda muchas cosas. Es un proceso de nueva cuenta de reconstrucción, de ida y vuelta de aprendizajes distintos. Si bien es cierto que hay cosas que estábamos acostumbrados a hacer, hay otras que este nuevo plan está exigiendo y que requiere de otro tipo de capacidades por parte de cada uno de nosotros. Y eso implica no solamente la lectura, sino también la recuperación de los textos, el análisis de los textos, la recuperación de las experiencias, el análisis de esas experiencias, de nuevas situaciones de aprendizaje. Porque nos queda claro a partir de allí que esta malla curricular obligaba, en estricto sentido, a modificar no solamente la mirada, sino también el rumbo que podríamos tener en el trayecto. Y en otros espacios hemos insistido mucho en que no es fácil transitar de una propuesta curricular a otra. Hace como 2 años en un congreso que se hizo sobre reformas educativas de normal, cuando estábamos participando en el panel me tocó a mí y decía, yo quiero plantear algunas ideas que me parecen fundamentales. Tenemos que reconocer, debido a la naturaleza del plan de estudios, que sí es una propuesta distinta, pero que no vamos a transitar de ir de la noche a la mañana. Es decir, nadie va a cambiar de golpe y porrazo, ni solo por obligación, ni solo por norma, tampoco por deseo. Porque tiene que haber un conjunto de condiciones que permitan que esta propuesta camine de una manera distinta. Y en ese sentido decíamos, si bien ahí están las competencias puestas para cada uno de nosotros, hay una noción de competencia puesta en el plan de estudios que es esta, una noción de aprendizaje en el plan de estudios que es esta, ¿no? Una competencia que se entiende como el desempeño que resulta de la movilización. Competencias, desempeño, y de nueva cuenta cae un poco en el discurso del propio Tejada, ¿no? Yo lo que entiendo es que la competencia es saber actuar, saber desempeñarse. La competencia entonces es desempeño. Desempeño que moviliza distintos tipos de saber, que los usa de manera pertinente y que entonces lo que estamos aprendiendo y lo que estamos revisando en el contexto de la escuela normal requiere que yo utilice y sea capaz de estar trabajando con ellos de manera constante desde que me incorporé hasta que cierro mi formación inicial, ¿no? Por poner una etapa. Y si entendemos que el aprendizaje son actos también intelectivos, sociales, afectivos, de interacción en el seno de una comunidad de prácticas socioculturales, nos queda claro entonces que un estudiante o un profesor va a aprender dentro y fuera de la escuela, va a aprender en el contexto de sus propios recursos que se genere de manera puntual para poder atender también las exigencias que le va planteando el contexto, y que los estudiantes con los que ustedes trabajan son sujetos que ya tienen un nivel de aprendizaje que requiere fortalecerse para poder, digamos, fortalecerse de acuerdo con las competencias y las exigencias que la práctica le va a plantear. Esta perspectiva socioconstructivista de la que estamos hablando implica entonces pensar por proyectos, por aprendizaje basado en casos, en problemas, aprendizaje en servicio, aprendizaje colaborativo, aprendizaje por detección de incidentes críticos, y de algún modo lo que nos está poniendo a nosotros son retos importantes. Retos que en el caso del trayecto de prácticas hemos estado tratando de sortear así diseñados desde el propio curso para que ustedes puedan junto con sus colegas pensar incluso de otra manera la propuesta curricular y la forma de evaluar esa propuesta curricular con respecto a los aprendizajes de los alumnos. En el trayecto de prácticas sí aparecen muchas evidencias integradoras o evidencias integradoras, evidencias que recuperan, armonizan con otro tipo de productos que están generando los estudiantes y que supone que el trayecto de prácticas nos puede condensar para ser valorados desde distintas miradas. Es un trayecto donde constantemente se está insistiendo en evidencia integradora, una evidencia que articule distintos tipos de saber y que permita a 3 o 4 profesores evaluar esa misma evidencia desde distintas perspectivas, con distintos contenidos, ¿no? Y lo que está en el centro es justamente esto que les señalaba. Nos queda claro que las competencias que el estudiante va a desarrollar, o las que están en desarrollo, o las desarrolladas y en desarrollo,
requieren de un conjunto de referentes muy fuertes. Si no hay conocimiento, no va a haber desarrollo de competencia. Si no hay destreza, tampoco va a haber desarrollo de competencia. Si no hay actitud, tampoco va a haber desarrollo de competencia. Y tampoco si no hay valores. No va a poder haber desarrollo de competencia, porque nos va a llevar, como me nueva cuenta los ejemplos, de que podemos ser muy efectivos según diseñando y planeando, ¿no? Medianamente efectivos enseñando, pero pésimos para interactuar con los padres y con los demás colegas con los que trabajamos. Y entonces esa incompetencia para poder comunicarnos, para poder establecer comunidad, grupo, etcétera, va a formar parte de una debilidad que mi competencia, que mi propio como ser humano, no me va a permitir desarrollar. Se requiere que el sujeto trate de armonizar y equilibrar esos 4 aspectos por lo menos. Nos quedaba claro, y eso creo que ya nadie lo puede poner en duda después incluso de escuchar los discursos de la mañana, ¿no? De que la docencia como actividad profesional y la propia formación se convierten en actividades y tareas cada vez más complejas que requieren de la mayor utilización de distintos tipos de información, variadas estrategias metodológicas, didácticas, técnicas e instrumentales. No podemos prever escenarios, tampoco podemos prever y prescribir acontecimientos. Lo que enfrentamos en la docencia son más bien de altos componentes de incertidumbre, zonas indeterminadas, decía el propio Donald Trump, ¿no? Hay zonas indeterminadas de la práctica que nadie puede prever, ni el profesor más experimentado. En el segundo semestre, en el tercero me parece, les pusimos una lectura que se llama Los sentidos perdidos el texto se llama Los sentidos perdidos de la experiencia escolar, y la lectura es El fracaso de enseñar, ¿no? De Augiat, que era me recuerdo mal el nombre. Y la intención de poner un texto, ese texto en ese semestre, es que el estudiante en tercer semestre se diera cuenta que no hay propuesta infalible, de que uno puede fracasar en la enseñanza por muchas razones, por el contexto, por el diseño, por el tipo de sujeto con el que está trabajando, por el dominio de un contenido. Es decir, nadie nos puede decir sobre qué vamos a fincar un éxito en la docencia y qué es lo que puede hacer que ésta fracase. Y podemos tener, como decíamos, el mejor plan de clase, el mejor diseño, la mejor elaboración, además ser muy competente y el contexto no me dio. Un poco lo que decía igual el profesor Tejada, hay contextos que no están preparados para nosotros. De verdad, chavos que pueden llegar con una visión muy innovadora, muy revolucionaria, muy distinta a la que está el profesor, y dice, cuidado, aquí no te muevas, maestro, que aquí las cosas no se hacen así, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que tendría que haber una nueva gestión, ¿no? Forma de poder gestionar y movilizar prácticas, y eso habla también de un tipo de saber y de competencia que se requiere. Y desde ese lugar entonces nos queda muy claro, por esa realidad de esa lectura, de que el estudiante desde el principio no se fuera con la idea de que la docencia se prescribe, sino que la docencia y la formación son acciones y condiciones altamente complejas y contradictorias. Y eso esperábamos que también le diera bases al profesor para no estarle prescribiendo al alumno, es que debe pasar así. Yo te sugiero que hagas esto porque si lo haces te va a resultar. A lo mejor a ti te resulta, pero a mí no. Si no pensamos de esa manera, de repente lo que vamos a lo que vamos a retornar, decían algunos de ustedes, es a una serie de prácticas que no van a ayudarnos a modificar, y vamos a seguir pensando de manera muy atomizada mi curso, y nos va a llevar a sostener que mi curso es un borrón y cuenta nueva. Nadie les ha enseñado nada, yo les voy a enseñar tal. Y eso es muy común en el caso de la formación de los profesores, ¿no? Cada quien piensa que su curso es único, que nadie lo ha trabajado y que él, entonces al alumno que recibe le tiene que dar todo porque nadie le puede enseñar como él. Y además su curso es una isla, es mi curso. Cuando lo que le está proponiendo la malla curricular es que no es su curso, es un curso que contribuye a un número determinado de competencias, y que si lo ven en términos de competencia, su curso está tan articulable como con cualquiera de la malla curricular. Por lo tanto no les pertenece, le pertenece al estudiante y le pertenece a la competencia que estamos buscando que el estudiante desarrolle o se aproxime en el marco de su formación. Si seguimos pensando igual de manera muy sedimentada sobre la base de las prácticas de lo que ya hacíamos, va a ser difícil también pensar en modelos más innovadores y más creativos, porque vamos a partir de que las cosas no van a cambiar
de que todo tiene que ser control y certidumbre y todo tiene que ser prescripción. Y ahí insistíamos mucho, hemos estado tratando de puntualizar de que dejemos de lado un poquito la prescripción. Yo no le puedo decir al otro, le puedo prescribir lo que va a pasar, ni lo que tiene que hacer con exactitud. Yo le puedo dar y plantear escenarios posibles, le puedo compartir otras referencias, le puedo dar más material para que él se informe y entonces, en la medida de lo posible, tome su propia decisión. Finalmente, si el acto educativo tiene algo de cierto, es que es una toma de decisiones de quien educa y también de quien aprende. Por lo tanto, aunque el profesor se disponga a enseñar de la manera más, digamos, intencionada, con más pasión, si el chavo dice no quiero aprender, no va a aprender. Por donde le busquemos. Piensen en los alumnos de secundaria y el conflicto que tienen hoy los profesores de secundaria para involucrar en las actividades de aprendizaje de los alumnos. O de algunas primarias, ¿no? Donde los chavitos dicen, yo no me gusta cómo enseña, me cae gordo, yo ni entro, ella habla, yo grito, ella me llama la atención, yo veo por la ventana. Y volviendo entonces a los cursos, decimos, desde el punto de vista del trayecto y además de la relación con los demás, nosotros tenemos entonces una tarea importante, pensar al curso no como una isla, sino como un archipiélago. Mi curso siempre en relación con otro, no es mi curso, es un curso que está en el marco de una propuesta curricular que contribuye, da pauta, sienta bases, pero es mi curso siempre en relación con otro. Es la relación constante entre la parte y el todo, o el todo y la parte. Y en el caso de la gente del trayecto de prácticas, eso lo tiene que entender muy bien, porque los va a obligar de algún modo a ver la malla curricular en contexto y la malla curricular en términos de lo que aporta cada trayecto para el estudiante. Y viceversa, lo que el trayecto en particular le está aportando a cada uno de los trayectos. Porque de repente eso también lo obviamos, ¿muchos están de acuerdo? Como que aquí también es mi terreno, nadie se mete por aquí, se saber hacer, y lo demás no tiene relevancia. Claro que te atienden, porque la información que recupera el estudiante de los enfoques, de las formas de evaluar, de los ambientes de aprendizaje, no se puede quedar en el curso. Tiene que devolverse también a los trayectos y a los aprendizajes logrados en esos cursos de los trayectos. Porque hasta ahorita el estudiante lo que ha hecho es todo esto, miren. Hemos hecho, les he comentado a muchos colegas, una revisión de todo lo que hemos encontrado que aparece en los cursos como evidencias de aprendizaje. Entonces, un estudiante hasta ahorita ha dado muestras de que es capaz de hacer diseños, pruebas, reflexiones, cuadros de doble entrada, cuadros comparativos, análisis de documentos, recursos tecnológicos, trípticos, dípticos, documentales, ensayos, proyectos, descripción, análisis de documentos, resolución de ejercicios, seguimiento a proyectos, folletos, exposiciones, portafolios, diarios, dramatizaciones, y de repente lo que no sabemos bien a bien es si realmente esas evidencias están relacionadas con una evidencia, esa evidencia de aprendizaje con algunos contenidos y las competencias de los cursos. Atribuimos que sí, porque no las hicieron ociosamente, las hicieron con una finalidad. Esa evidencia devela un tipo de conocimiento, una habilidad para generar un producto por parte del estudiante o un desempeño por parte del mismo. Y de este modo también creemos que esas evidencias se han ido evaluando dependiendo de los criterios de calidad establecidos en los programas, porque sí tiene cada programa la evidencia y los criterios de desempeño. Si se fijan en los programas aparece evidencia, criterio de desempeño. Lo que está como criterio de desempeño es la parte cualitativa que evalúa o que pretendemos permita orientar la evaluación de la competencia, ¿no? Y también han sido evaluados de manera específica por los criterios que los propios profesores de repente le van poniendo a los propios productos. Son criterios enriquecidos, podríamos decir de algún modo, ¿no? Es este criterio, pero yo digo que le voy a llamar tal y lo voy a querer de tal, ¿no? Ahí están algunos ejemplos de lo que los estudiantes están haciendo, ¿no? Esos son documentos de alumnos, ¿eh? Nos han hecho mapas conceptuales, cuadros sinópticos, esquemas, han estado en la práctica y los profesores dicen, te tomas una foto, te sacas un video, te grabas. Y yo le decía, ¿y para qué te tomaste la foto? Para saber que estuviste allí. La foto tenía un propósito específico. Iban a hacer un análisis de la imagen de esta fotografía, que nos hablara del tiempo, de la temporalidad,
de la acción que estaba realizando el sujeto en el marco, ¿no? Han ido a hacer observaciones y se han planteado preguntas, ¿no? Con respecto a la observación, han comenzado a hacer sus propias reflexiones con relación a las observaciones, ¿no? Han hecho las actividades, han escrito su diario. Obviamente cuando nadie pone su diario porque de repente no saben qué hacer con esa información, se han preguntado de dónde pueden hacer análisis o cómo hacer análisis, porque esa es una pregunta muy recurrente de los alumnos. Ya tengo esta información, ahora ¿cómo le hago? ¿Cómo la analizo? Y una tarea importante de nosotros es enseñar a analizar datos, ¿no? Trabajar con distintos. Porque ellos dicen eso, una buena escuela, que en la comunidad percibimos un mejor trato para el maestro de la zona urbana. Llegan a conjeturas, emiten juicios. Y ahí es donde decía yo que tendríamos que ver que el estudiante y todo lo que produce, y que no proviene solamente de trayectos de prácticas, tendría que estarse trabajando como en una especie de fluctuación entre cada uno de esos trayectos. El curso, por lo tanto, no cae de arriba hacia abajo. O sea, no todo lo que se genera aquí tiene que caer necesariamente al terreno de prácticas. Lo que sí decimos es que estos grandes trayectos juegan, interactúan, se vinculan. Y cada trayecto, con los cursos que corresponden, tendría que estarnos ayudando a fortalecer al sujeto que va a dedicarse a la docencia. Por eso no digamos, aquí los pueden ustedes poner empalmados, pero la idea que es que estos están en movimiento, no son estáticos tampoco. Están modificándose en función del tipo de sujeto, el tipo de contexto, el tipo de intencionalidad, en el tipo de proyecto de cada escuela, ¿no? Porque esto es muy curioso, de repente uno ve cómo sucedió con el plan 97, 99, con todo este rollo que en aquel entonces traían sobre la calidad total o la nueva gestión de la ingeniería de no sé qué, y volvieron a cambiar las formas de las escuelas normales, y cada escuela normal puso una misión enorme como la que está acá afuera, ¿no? Entonces ese era como el ideal de la escuela, ¿no? Esta escuela somos una institución visionaria que forma a los profesores, y además tenemos la misión de uno entiende que esas son construcciones colectivas que le están apostando una especie de identidad a la propia institución, que no se construyen para ponerlas en las paredes, que desde la lógica de la organización y de la gestión tendrían que ver con el proyecto educativo que distingue a esta normal de la que está al otro lado de la ciudad. Entonces trabajan con un mismo plan, tienen visiones y misiones distintas, o crean una misión y visión diferente en el marco y en el seno, como lo quieran entender, de lo que es el plan y programa de estudios. Y eso les permite construir identidad, aparentemente. El problema de todo esto que yo he estado observando es que se convirtieron en buenos, textos que llenaron paredes completas, ¿no? Que aparecen en las páginas de las web de las normales, pero no definen la identidad profesional de la escuela ni el proyecto educativo que desde el centro se construye. Y si no, voltéense a ver a sí mismos. Ahora cuando revisamos los PEFEL, vemos la misión de la escuela y vemos los resultados y vemos los proyectos, y dónde quedó la misión. Porque me parece que no se colocan así, tiene que ver con una apuesta del sujeto que se pone en juego. Ya en el marco de lo que estamos sugiriendo, aquí están los grandes énfasis que en el documento de prácticas están colocados y que nos han llevado a argumentar con muchos elementos el por qué cada semestre tiene un aporte específico que hacer al estudiante y a su formación. En el caso del primer semestre, el estudiante tiene que hacerse de las herramientas teórico-metodológicas para desarrollar para apropiarse de dos técnicas básicamente de acopio de información, la observación y la entrevista. Tiene que aprender a observar, a entrevistar, a construir guiones o guías de observación, y tiene que familiarizarse concretamente con ellas. Este curso no requiere visitas a escuelas de educación básica, porque para hacerse de las técnicas no tienes que ir a ningún lado. Te vas a apropiar de las técnicas, lo que discutes ahí
es en su sentido más amplio lo que es una práctica educativa, y se reconoce en ese mismo contexto que la escuela no es el único agente o sujeto que educa, que el sentido más amplio de la educación hace y que estén presentes otro tipo de agentes educativos como la familia, la televisión, la escuela, los medios, etc. Entonces, como no somos nosotros el centro del universo, tenemos que reconocer que la escuela es una instancia más dentro de un complejo sistema que contribuye a la formación del sujeto. En el curso 2, entonces se potencia lo que el estudiante aprendió a observar de esas técnicas para sí vincular y sí tener un acercamiento más preciso con respecto a la escuela, a través de los vínculos escuela-comunidad, gestión de organización institucional y procesos de interacción dentro del aula de clase. Por eso los guiones son más finos, tanto la observación y la entrevista, y va a permitir en cierto sentido sistematizar, organizar, analizar e interpretar datos con referentes teóricos y construir a partir de ahí los primeros niveles de comprensión y explicación acerca de esos tres grandes componentes: vínculo escuela, formas de organización e interacción. Tampoco cualquier estudiante practica, se llama observación y análisis de la práctica escolar. Tercero, ustedes van a tener en sus escuelas primero, tercero, quinto y en algunos casos séptimo, ¿no? O séptimo. Iniciación del trabajo docente, el estudiante se incorpora como ayudante adjunto y colabora con las actividades cotidianas en la aula de clase y cierra hasta el final con la tercera unidad de aprendizaje con la conducción de contenidos curriculares. ¿Cuáles contenidos curriculares? Los que estén a disposición y les sean previstos para que los pueda trabajar en el aula de clase. ¿Cuáles son los criterios que hemos sugerido que se consideren? Que en educación preescolar o primaria hay una serie de asignaturas que tienen un peso curricular bastante fuerte: español, matemáticas y ciencias. Es prioridad nacional, sigue siendo, ¿no? Entonces, regularmente un profesor de educación primaria o preescolar necesariamente en la semana tiene una carga importante para esas asignaturas. Entonces, hasta el tercer semestre el estudiante ya tuvo cursos de aritmética, de historia, de ciencias, de prácticas de lenguaje, ¿no? Ya tiene cursos de planeación, de ambientes de aprendizaje, de psicología de desarrollo infantil, ¿no? Adecuación curricular. Y aquí comienza por primera vez a integrar una propuesta de diseño para incorporarse a trabajar en el aula de clase. Eso no impide, y hemos insistido, que el estudiante en las primeras ayudantías que vaya haciendo de las primeras unidades lo pongan a hacer trabajo de dar clases. No hay bronca, que lo haga. Formalmente el profesor tendría que tener muy claro que es hasta la tercera unidad de aprendizaje donde vamos a trabajar eso con fines analíticos, porque vamos a ver a partir de ahí y cómo hiciste tu plan, maestro, cómo desarrollaste las secuencias. A ver, te voy a revisar aquí sí se requiere mucha dirección. Te pidió el profesor que trabajaras, a ver, vamos a ver cómo lo vas a hacer, y yo ahí sí te puedo explicar, ¿no? Puedo recurrir. La idea es que en este primer intento el estudiante después tenga bases para que en el curso de cuarto semestre diseñe y elabore propuestas de enseñanza-aprendizaje con base en los trayectos de preparación para la enseñanza y el aprendizaje, el psicopedagógico de las tecnologías de la información y de comunicación, así como los optativos y el intercultural. En concreto, el estudiante tendrá que trabajar con los enfoques de los planes y programas de educación básica vigentes, los que estén. ¿Para qué? Para que los entienda, para que los use, para que los utilice. Si el estudiante no los utiliza, no va a poder innovar. Y ahí, lamentablemente, como no tuvimos una capacitación, no les pudimos explicar a los profesores esto que les señalaba hace un momento Celso. El plus es más bien la innovación y no el centro. El plus del sexto semestre es el proyecto educativo y no es su centro. Son dos componentes que van de la mano. En el quinto semestre desarrolla propuestas de plan de clase e incorpora algunas estrategias que permitan innovar uno o algunos de sus componentes de la práctica. No es solo innovación, el estudiante tiene que seguir trabajando con los planes y programas de estudio. No va a innovar lo que no conoce, lo que no entiende. Y requerimos que entienda perfectamente bien cómo operan los planes y programas, cómo se trabajan los enfoques, qué tipo de situaciones de aprendizaje están más asociadas a los enfoques, para que con base en ello el conocimiento del grupo pueda elaborar una propuesta de algún aspecto de su práctica que pueda innovar y que esté en condiciones de hacer innovación, en el entendido de que la innovación no es la simple
incorporación de las tecnologías a la aula de clase. Hay una serie de discusiones conceptuales muy fuertes allí que señalan que innovar requiere de diagnósticos, de investigación, de revisión de la investigación aplicada, de otro tipo de recursos tecnológicos, de experiencias concretas de aprendizaje utilizando otro tipo de herramientas, y que el estudiante podría innovar uno o alguno de sus componentes si tiene claro sobre qué hacerlo. Por eso sigue trabajando específicamente con los planes y programas de estudio, y a partir de ahí elige, identifica, diagnostica un aspecto de su práctica que pueda innovar. Por eso recurre a los trayectos, lo que estos ofrecen, sistematiza su experiencia, valora crítica y analíticamente el alcance y fundamenta su innovación. La innovación incorpora preferentemente las TIC, aunque no es, digamos, obligatorio, ¿no? Siempre y cuando sea relevante y pertinente para el tipo de trabajo que va a hacer. Ese es el énfasis del quinto semestre. El sexto, bueno, tiene que ver con esto, de incorporar las tecnologías al aula de clase, ¿no? El sexto semestre, que se llama Proyectos de Intervención Socioeducativa, también se convierte en un plus para el estudiante, porque desarrolla propuestas pedagógicas de intervención en el aula de clase e identifica algunas problemáticas de orden institucional que le permitan desarrollar proyectos socioeducativos. Fundamenta ese proyecto con base en los aportes de los cursos de diagnósticos e intervención socioeducativa, atención a la diversidad y otros que resulten pertinentes. Sistematiza la experiencia. ¿Qué estamos tratando de hacer aquí? Quienes han estado conmigo se acuerdan que en el documento ya de prácticas quedaron como 3 círculos, uno más amplio de práctica educativa, práctica escolar, práctica docente, y hablamos de dimensiones, ¿no? De cómo están jugando las dimensiones. Está en el documento de prácticas. Y decíamos que muchas de esas cosas que ustedes viven cotidianamente en las escuelas son el resultado de prácticas y procesos bastante complejos que van acompañando a los seres humanos en cualquiera de los ámbitos donde se desenvuelva. De tal modo que el estudiante que ustedes reciben trae un montón de información y de conocimientos de afuera de la escuela hacia adentro. Esta cuestión de la violencia, esta cuestión de los tipos de juego, de las formas de vestir, etcétera, no es algo que genere la escuela, es algo que se está construyendo social y culturalmente, pertenece en temporalidad y en condición de escenario a las formas en las que los sujetos están construyendo su relación con el mundo y su vida. Esas son las que penetran la escuela. Ahora, el asunto es que muchas de ellas están afectando el desarrollo de la escuela, el desarrollo de los aprendizajes. Y entonces la idea es cómo volteamos ahora otra vez la mirada de la escuela hacia afuera, para poder atender problemáticas que le están pegando a la institución, pero no las provoca la propia institución. ¿Estamos de acuerdo? De ahí hemos insistido en un planteamiento que he estado exponiendo en otros casos, donde el propio Bokeh señala que se le deposita sin ceremonia alguna todo lo que la sociedad no resuelve. Por lo tanto, la escuela se convierte en la papelera de la sociedad. Todo lo que no alcanza a resolver socialmente, el profe y la escuela. Y entonces crean un montón de programas, aparte del currículum. Y entonces crean un programa para el bullying, un programa para combatir la obesidad, generar platos del buen comer, ¿no? Un programa para trabajar de valores, y te crean tanto programa se le puede ocurrir a quienes estén en turno. La idea entonces aquí de pensar en el proyecto socioeducativo, que no está necesariamente ligado, aunque se puede articular perfectamente bien con el servicio social, tiene que ver con devolver la mirada social de la función educativa. Trabajamos un currículum, pero ese currículum puesto en contexto y desarrollado requiere que el profesor tenga muy claro los contextos de incidencia, dónde se ejecutan y qué es lo que alcanzan a promover dentro de los distintos ámbitos en donde se está operando. Y de esta manera, lo que estamos insistiendo aquí es que los profesores tengan muy presente que lo que hacen en la escuela tiene una repercusión social y cultural importante, porque cuando llegamos al séptimo y octavo semestre lo que nos interesa es esto: perfeccionar lo más posible la docencia del estudiante, su docencia. No se la voy a perfeccionar yo, él la tiene que perfeccionar, y yo tengo que cuidar, tengo que acompañar para que éste adquiera los mayores niveles de aprendizaje con relación a las competencias y a las exigencias del contexto. Ahí es donde se le está apostando
que pueda cerrarse con el séptimo y octavo. ¿Por qué? Porque estamos sugiriendo que el estudiante conozca los enfoques, los modelos, los fundamentos de las disciplinas y las áreas de conocimiento, que desarrolle propuestas más sólidas en contexto, que sepa utilizar distintos tipos de información, analizarla, utilizarla de manera pertinente para mejorar su práctica y que utilice diferentes estrategias y métodos para mejorar la calidad de su enseñanza y en particular de los aprendizajes de sus chavitos. Tiene que aprender a mejorar su práctica, pero también el aprendizaje. Por eso decíamos hace rato con el plan, si no miran la evidencia de aprendizaje del chavito, lo que se van a concentrar es en dar docencia sin mirar si son efectivos en su docencia. Y lamentablemente hoy te evalúan de acuerdo con cuán efectivo eres en tu docencia. Y esa efectividad se mira en función de los aprendizajes que tus estudiantes logran. Ese es el problema. Por eso yo reviso un plan y si no tengo claro en el plan la secuencia, la evidencia que demuestra que mi estudiante me va a decir, con esta demuestro que aprendió mi alumno, nunca voy a poder saber si logré esto, los aprendizajes de ellos. Voy a saber que sí hago propuestas, que puedo hacer buenos diseños, algunos de mejora, pero no sé si realmente de aprendizaje para ellos. Y en el marco de los nuevos escenarios, en el contexto de esos nuevos parámetros que le están poniendo a los profesores, si esos profesores no demuestran que son competentes y que no logran aprendizajes, entonces, en el caso de los que están incorporando, estarán en riesgo de perder su empleo. Porque esa es como la idea, ¿no?, de la evaluación. Profesor que no demuestra que es capaz de lograr, de elevar. Para eso está el séptimo y octavo semestre, para tratar de fortalecer ya no solamente su docencia, sino todo lo que implica la docencia, sus intervenciones, la manera en que sistematiza, organiza, planifica, interviene y logra, ahora sí, aprendizajes con sus alumnos.